Descubierto, la increíble y transformadora historia de la niña pobre que conquistó la televisión. Valentina siempre había soñado con brillar. Desde sus primeras actuaciones en la plaza del pueblo, donde se convertía en sus ídolos de la televisión, su alma vibraba con cada aplauso. Pero crecer en un barrio humilde de Oaxaca, donde el esfuerzo y la lucha eran moneda corriente, le enseñó que la realidad era más dura que los sueños. A sus 12 años, el peso de las expectativas familiares se sumaba al fuego de su ambición. Era posible perseguir su pasión sin traicionar a quienes más amaba. Un día, mientras dos viejitas comentaban chismes al fondo de la plaza, un hombre se detuvo a observarla. Era un director de televisión, un extraño en su mundo. Al finalizar su improvisada actuación, él la abordó, sus ojos brillaban de entusiasmo y quiso conocerla. La invitación a audicionar para una nueva serie fue como un rayo en su vida. La emoción la abrillantó, pero la alegría pronto se tornó en confusión cuando regresó a casa y compartió su noticia. Su madre frunció el ceño, el tono de su voz se tornó severo. Valentina, dijo, la actuación no es un camino seguro, necesitas pensar en un futuro estable. Su padre, de brazos cruzados, asintió en silencio, su mirada exigía una decisión racional. La presión y el miedo se mezclaban con cada palabra. En contraste, doña Isabel, su abuela, sonrió con complicidad, le susurró al oído que los sueños eran valiosos, que no debía rendirse. La balanza se inclinó entre la agotadora presión de lo práctico y el amor incondicional de su abuela, mientras sus pensamientos danzaban y se sellaban con la disminución de su aliento, la certeza de su elección se desvanecía en dudas. ¿Y si tengo éxito? Resonaba en su mente, pero ¿qué pasa si fracaso y decepciono a mi familia? Cada paso que daba hacia la audición se sentía como un doble filo, su corazón latía rápido, pero en esa prisa también intervenía la culpa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada grabación era un trance entre el deseo y la desesperación. Las redes sociales empezaron a etiquetarla, la niña pobre que se atreve a soñar. Cada comentario despectivo calaba hondo, incrementando la presión que la mantenía al borde del precipicio. Se convertía en un espectador de su propia historia, cuestionándose si su esencia podría sobrevivir en un mundo donde se esperaba que se convirtiera en alguien más. En un giro del destino, un oscuro secreto sobre el pasado de su abuela hizo temblar los cimientos de su vida. Lo que creía un legado de orgullo reveló las cicatrices de sacrificios que nadie debía conocer. La encrucijada se alzó como una tormenta en su interior, y Valentina se preguntaba si su sueño merecía esos secretos. ¿Debería abandonar su ambición para mantener intacto el orgullo de su familia? Valentina temía lo que una decisión podría significar, temía que la fidelidad a su familia y su lucha por el futuro no pudiesen coexistir. Su fuego ardía con fuerza, pero a cada instante el miedo vislumbraba más su corazón. ¿Podría realmente alcanzar las estrellas sin dejar su alma atrás? Valentina despertó con el eco de su propia duda resonando en su mente. La audición se acercaba rápidamente y cada día que pasaba, el peso de las decisiones se volvía más abrumador. Ella no solo temía el juicio del mundo externo, sino también el de su propia conciencia. La lucha interna entre su sueño y la expectativa familiar parecía ser una batalla que se libraba en su propia alma. La presión de los comentarios negativos se transformó en una especie de combustible que, aunque doloroso, la impulsaba a actuar. Se sentó frente a un espejo, y aunque su reflejo mostraba a una niña de escasos recursos, el brillo en sus ojos revelaba el fuego de su ambición. No puedo dejar que esto me defina, se dijo a sí misma, recordando las palabras poderosas de su abuela. Entonces decidió encontrar en cada crítica una lección, en lugar de un obstáculo. Comenzó a practicar todos los días. Usaba su voz y sus gestos como armas para superar la inseguridad. Se grababa en su teléfono observando sus expresiones, cada movimiento, cada inflexión. A veces se sorprendía de su propia fuerza, una chispa dentro de ella estaba empezando a vislumbrarse, una que la instaba a salir adelante. Mientras tanto, la presión familiar no cesaba. Su madre la veía ensayar con preocupación, la ansiedad brotaba en su mirada.
¿Qué pasará si todo esto resulta en nada, mi hija? Preguntaba a menudo, aferrándose al temor de que su sueño pudiera costarle un buen futuro. Valentina sintió que esas palabras perforaban su deseo. Y si su propio éxito significaba el dolor de su madre, consciente de que cada decisión repercutiría en su familia, Valentina decidió incluir a su madre en su viaje. Así fue como organizó una pequeña actuación en casa. Preparó un espacio en la sala, adaptando el ambiente para llevar a cabo una presentación íntima. Cada gesto, cada palabra que pronunció durante esa actuación buscaba capturar la esencia de su pasión, mas también quería que su madre viera el amor que tenía por el arte. Cuando terminó, el silencio envolvió la habitación. Su madre, con lágrimas en los ojos, finalmente entendió lo importante que era para Valentina ser quien realmente quería ser. A veces nos preocupamos tanto por lo que creemos que debe ser tu futuro, que olvidamos lo que realmente eres, murmuró. Esa noche Valentina sintió que una parte de las cadenas que la ataban se rompía. El apoyo de su madre significaba más que los sueños que se disponían a ser perseguidos. Con la confianza renovada, se lanzó de lleno a la audición, adrenalina corriendo por sus venas. Se habló a sí misma durante el camino, repitiendo que merecía estar allí, que su voz tenía un lugar en el mundo. Pero en el fondo algo más la inquietaba, el secreto sobre su abuela aún pesaba en su corazón. Si ella superaba su testimonio, ¿cómo podría enraizar su propia historia? Sin embargo, el momento había llegado. Valentina respiró profundamente y cruzó el umbral del auditorio que cambiaría su vida para siempre. Los ojos de los jueces la observaban, y un vasto silencio la envolvía. Ella sintió un escalofrío que la atravesaba, pero al mismo tiempo, un destello de determinación. Era ahora o nunca. Mientras pronunciaba las primeras palabras de su actuación, una imagen repentina decidió hacer eco en su mente, la historia de su abuela y los sacrificios ocultos comenzaba a emerger. ¿Se atrevería a ser auténtica mientras mantenía en la sombra un legado tan poderoso? La tensión se alzaba con cada segundo que pasaba, y el resultado dependería de su capacidad para encontrar su verdad. ¿Podría Valentina transformar el dolor oculto de su familia en el motor que impulse su éxito? La actuación avanzaba, y la conexión con su propia narrativa entendida se aproximaba a un clímax. El momento justo se acercaba, y un nuevo resplandor de inseguridad la invadió, mientras su voz resonaba en la sala y los ojos la miraban expectantes. Estaba lista para enfrentarse también a su oscuro legado. El aire en el auditorio se volvió denso mientras Valentina se adentraba más en su actuación. Con cada frase su voz temblaba ligeramente, no solo por los nervios, sino por la intensidad del momento. Las miradas de los jueces la examinaban, su silencio se sentía como una presión adicional, pero algo dentro de ella comenzó a despertar. Con cada palabra que pronunciaba, se enfrentaba no solo al presente, sino también a su historia familiar. Era como si el espíritu de su abuela caminara a su lado, todos aquellos silencios compartidos y bochornos no contados se fusionaban con su esencia. Debo ser fiel a mi voz, se repetía en su mente. Al llegar a la parte más significativa, donde la emoción debía brotar con gran fuerza, sintió que su frágil confianza se intensificaba. Un torbellino de recuerdos y sentimientos la golpeó, cada sacrificio realizado, cada lágrima derramada en el camino por seguir el arte se entrelazaron en su interpretación. Mientras las líneas de su actuación se deslizaban por sus labios, empezó a sentir una extraña ligereza. Daba vida no solo a un personaje, estaba reivindicando su propia historia y la de su abuela. Sin embargo, cuando terminó, hubo una pausa que pareció eterna. La sala estaba paralizada, y Valentina se sentía vulnerable, exigiendo que sus emociones calaran hondo en aquellos presentes. Finalmente uno de los jueces, un hombre de mirada penetrante, rompió el silencio con una pregunta que la dejó tambaleando. ¿Qué significa esta actuación para ti, Valentina? La simple consulta desató un torrente de introspección. Se dio cuenta que había llegado el momento de no solo desnudarse artísticamente, sino de revelar su verdad más profunda. Esta actuación es más que un sueño, comenzó a explicar. Es un homenaje a mi abuela, a todos los sacrificios que hizo por una vida mejor. Es también un recordatorio de que no puedo dejar que el miedo a fracasar dicte mi camino. La honestidad en sus palabras resonó con fuerza en ella misma, era un puente hacia lo que realmente quería expresar, un compromiso de no ocultar su legado. Los ojos de los jueces se suavizaron. Valentina podía ver cómo sus palabras estaban teniendo un impacto. Esta conexión con tus raíces, comentó otra jueza con voz cálida, puede ser tu mayor fortaleza.
Se sintió aliviada, como si las piezas dispersas de su vida finalmente estuvieran alineándose. Pero la pregunta la perseguidor, ¿por qué había estado tan oculto esto en su corazón? Al salir del auditorio, una mezcla de ansiedad y esperanza hervía en su pecho. Sabía que había dado un paso decisivo al abrazar su verdad, pero a medida que se alejaba, una nueva inquietud emergió. ¿Podría conseguirlo? La respuesta dependería no solo de la actuación, sino de cómo se iba a reencuadrar a sí misma en este nuevo Light como intérprete. Los días siguientes a la audición fueron un torbellino de pensamientos. Cada pequeño indicio de éxito o rechazo la dejaba temblando. Practicaba frente al espejo a menudo, pero ahora se sentía más consciente que nunca de su legado, y la presión de querer honrarlo se había vuelto agotadora. Una noche, mientras revisaba nuevamente el guión, encontró una carta que su abuela le había dejado, un testimonio de su fe inquebrantable en ella. Siempre serás más que tus miedos, decía la carta. Eres la historia que decides contar. Ante ese mensaje la decisión se volvió clara, debería profundizar aún más en sí misma, no solo en el contexto de su arte, sino también en su vida cotidiana. Mientras Valentina se preparaba para el siguiente paso, un mensaje emergió en su teléfono. Era de uno de los jueces, solicitándole una reunión. La adrenalina subió en su pecho. ¿Qué significaría eso? Estaba a punto de materializarse su sueño. La trama comenzaba a tensarse, las decisiones que tomaría a partir de ese momento definirían su futuro. La pregunta se hizo palpable, ¿estaba realmente lista para enfrentar las expectativas de su legado y todo lo que implicaría compartir su verdadero yo? La incertidumbre invadió su mente y una nueva pregunta la acechaba, ¿hasta dónde llegaría para reivindicar su historia? Valentina sintió como su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para su reunión con el juez. La incertidumbre la envolvía, una nube de preguntas que reprimía con esfuerzo. Era el momento de demostrar que su actuación no había sido un mero destello momentáneo, sino el inicio de un profundo viaje hacia su identidad. Sabía que aquella reunión definiría sus pasos futuros. Esa mañana se miró al espejo y no solo vio su reflejo, sino la imagen de una artista buscando su lugar en el mundo. Aquel rostro con ojeras la confrontaba con su propia vulnerabilidad, se sentía al borde de un abismo. ¿Estaba lista para lanzarse? Fue su interrogante. Cuando llegó a la oficina del juez, la decoración era austera pero imponente. La luz entraba a raudales, creando un ambiente casi surrealista. Ello intensificaba su nerviosismo. Se sentó en una silla frente a su interlocutor, cuyas manos se entrelazaban con un aire autoritario. La primera pregunta rompió el hielo, crujiente y directa como un rayo. Valentina, ¿realmente crees en la historia que quieres contar, o es solo un eco de lo que has escuchado? Esa simple frase la hizo tambalear. Abordó este nuevo desafío con la misma intensidad que había llevado a su actuación. Este no solo era un encuentro profesional, era una oportunidad de confrontar su lucha interna. Se dio cuenta de que su voz debía ser libre de las cadenas que había llevado hasta ahora. Con resolutiva claridad, respondió, no es solo un eco, es mi voz. He ocultado demasiado de mí misma y es momento de cambiar eso. Los ojos del juez se iluminaron momentáneamente. Me gusta tu valentía, Valentina. Pero el camino no será fácil, esto es una industria despiadada. Es fundamental que enfoques tus esfuerzos en que quieres comunicar realmente, no solo lo que crees que los demás esperan ver. Sus palabras eran duras pero reveladoras. Ella sabía que su vida hasta ese momento había estado marcada por la expectativa ajena y el miedo a la crítica, plasmándose en una necesidad de aceptación casi obsesiva. Entonces, el juez continuó con un tono más suave, desnudando aquellas capas que había enterrado. Cuéntame, ¿qué es lo que realmente quieres expresar? ¿Quién eres bajo todo este tumulto? Valentina sintió el calor de una verdad que la había invadido en el auditorio. Esta vez no se detuvo. Quiero expresar mis miedos y mis sueños, la historia de mi abuela y la lucha constante por encontrar la voz propia en medio del ruido del juicio y la comparación. Quiero que todos comprendan que somos más que nuestras circunstancias, que podemos cambiar el guión de nuestra vida, dijo, sintiendo cada palabra vibrar como un mantra liberador. El silencio que siguió era pesado, pero esta vez le ofrecía consuelo. Este era un nuevo punto de partida. Valentina comenzó a ver cada conversación como una oportunidad de afianzar su identidad, de desterrar las dudas que la habían soportado. El juez recuperó la compostura y, tras algunos momentos, comentó, veamos cómo puedes contar esa historia de manera efectiva.
Te ofreceré algunas oportunidades en un proyecto que estamos desarrollando. Pero debes prepararte para el desafío. Esto no es solo actuación, es poner tu alma en el arte. Sintió que un torrente de posibilidades emergía en su interior, un eco de la carta de su abuela resonando en sus venas. Precisamente eso era lo que necesitaba, una palanca para abrirse a su propio viaje artístico. Al salir de aquella reunión, Valentina sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Sin embargo, el compromiso que ahora sentía era abrumador. ¿Podría realmente estar lista para enfrentar esa nueva etapa, sintiendo que todo lo que había acumulado como parte de su historia estaba siendo puesto en la balanza? Mientras caminaba, la posibilidad de confrontar sus miedos la invadía. Así, una pregunta retumbaba en su mente intensificando la carga de su decisión. ¿Qué sucedería si su voz tomaba forma, si su historia resonaba más allá de lo que había imaginado? La incertidumbre la iluminaba, el escenario que se extendía ante ella parecía inagotable, y el viaje apenas comenzaba. Los días siguientes a la reunión con el juez pasaron en un torbellino de emociones para Valentina. En su mente cada instante era un cicatriz que sujetaba sus temores mientras cada decisión se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Se propuso no dejarse vencer por la ansiedad. Con determinación decidió planificar su enfoque artístico de manera meticulosa, consciente de que este viaje requeriría tanto disciplina como creatividad. Comenzó por explorar su propia voz. En su habitación transformó el espacio en un taller de escritura y actuación. Las paredes estaban adornadas con notas adhesivas cubiertas de reflexiones personales y frases que resonaban en su interior. Se enfocaba en los relatos de su abuela como fuente de inspiración. Cada historia se convertía en una semilla. Valentina se comprometía a nutrirlas hasta que germinaran en algo auténtico. Los ensayos se tornaron una herramienta esencial. Frente a su espejo, Valentina se sumergía en el acto de representar sus experiencias. Aportó capas de emoción a sus interpretaciones, tratando de captar no solo el dolor y la lucha, sino también el poder y la resistencia de su legado. Se halló disfrutando del proceso, a pesar de los momentos de frustración que surgían cuando las palabras no fluían como esperaba. Era un conflicto interno palpable, pero eso la empujaba a indagar más, a deshacer las cadenas mentales que la mantenían cautiva. Sin embargo, la presión de cumplir con las expectativas del proyecto lanzaba sombras sobre su progreso. Las palabras del juez resonaban en su mente, recordándole que la autenticidad sería su mayor aliado. Conscientemente decidió ignorar el juicio ajeno, concentrándose en su evolución personal. En ese proceso de introspección, se dio cuenta de que había desechado partes de sí misma para encajar en moldes que nunca le pertenecieron. Una tarde, mientras revisaba sus notas, tropezó con un relato específico que había escrito sobre su abuela y los sacrificios que había hecho por su familia. En vez de mantenerlo como un simple esbozo, sintió una chispa de inspiración. Esa historia debía ser su centro, su medidor de autenticidad. Era más que algo personal, era un legado que podría resonar en muchas otras vidas. Con esta revelación, Valentina decidió convertirse en la protagonista de su propia narrativa. Se propuso presentar la historia de su abuela al mundo como su primer proyecto. La idea la aterrorizaba, pero también la llenaba de vitalidad. Sin embargo, una inquietud persistente la visitaba por las noches. ¿Cómo recibiría el público una historia que era tan personal para ella? Los ensayos fueron intensos. Fuera de la escena, enfrentaba un dilema desgarrador. Compartir su historia no solo implicaba abrirse a los demás, sino también arriesgarse al rechazo. A medida que se acercaba la presentación, la máscara de confianza comenzaba a desvanecerse, dejando al descubierto a una Valentina sumida en el miedo y la duda. Esa voz interior que una vez le había sugerido esconderse ahora exigía ser escuchada. En una noche en particular, el eco del silencio en el taller resultaba ensordecedor. Atrapada entre lo que quería expresar y su miedo a ser juzgada, se sentó en el suelo, agachándose sobre sí misma. En ese momento de vulnerabilidad, una oleada de determinación emergió dentro de ella. Ya no se trataba solo de cómo la verían, era el trampolín hacia el cambio en su vida. Con el veneno de la duda purgándose lentamente de su ser, se levantó y comenzó a trabajar en su historia con mayor fervor. Sin embargo, mientras la fecha de la presentación se acercaba y la lucha interna se intensificaba, una inesperada interpelación interrumpió su progreso. Un correo del juez la invitaba a una reunión de seguimiento. Un nuevo desafío se avecinaba, y la pregunta que se dibujaba en su mente era ineludible: ¿estaría realmente preparada para lo que vendría? Valentina llegó a la reunión con el juez sintiendo un torbellino de emociones.
cada una más feroz que la anterior. Había pasado mucho tiempo ensayando, replanteándose no solo su enfoque artístico, sino también su autoimagen. Caminó por el pasillo del edificio judicial con la mente repleta de dudas y esperanzas, sumida en el proceso de autodescubrimiento que había comenzado. Cada paso resonaba en su interior, convirtiéndose en un manifiesto de su voluntad por no solo existir, sino sobresalir. El juez la recibió con una sonrisa cordial, pero Valentina supo desde el primer momento que esta reunión iba a ser decisiva. Valentina, he estado revisando tu propuesta. Veo potencial en tu historia, dijo mientras su voz reverberaba en la habitación y los sentimientos encontrados de alegría y ansiedad. La tentación de sentirse complacida era grande, pero Valentina decidió no dejarse llevar. En cambio, utilizó esa confianza incipiente como combustible para explorar sus verdaderas intenciones. Quiero que cada palabra que presente sea un reflejo fiel de mi experiencia y la de mi abuela, repuso, sintiendo cómo la pasión por su proyecto empezaba a surgir con una fuerza renovada. La conexión con su legado, esas historias de sacrificio y valentía, la alimentaron como si fuera un fuego interno, valiéndose de la auténtica voz que tanto había anhelado encontrar. El juez asintió, tomando nota de su fervor. Eso es crucial, Valentina. La autenticidad es lo que hará que tu relato sea poderoso. Pero, ¿te has preguntado qué pasará si tu historia no resuena con otros? El rechazo puede ser doloroso. Sus palabras cayeron como un peso sobre sus hombros, pero en lugar de aplastarla, la instaron a confrontar su miedo de una manera más directa. Valentina se dio cuenta de que este temor estaba intrínsecamente ligado a su crecimiento. Aceptar esa posibilidad era parte del proceso. Mientras el juez continuaba hablando, Valentina se sumió en reflexiones sobre las verdades que había descubierto en su recorrido. Había aprendido que el fracaso y el éxito no son polos opuestos, sino parte de un mismo trayecto. Si su historia llegaba a tocar solo unas pocas vidas, ya sería un triunfo en sí mismo. Se sintió impulsada a contemplar su narrativa como un vehículo de conexión humana, capaz de generar diálogos significativos en lugar de buscar validación. La reunión concluyó y Valentina salió con una mezcla de adrenalina y claridad. La incertidumbre seguía viva, pero una chispa de determinación iluminaba su camino. Decidió que cada ensayo, cada palabra, cada interpretación, se convertiría en una celebración de lo que realmente era, una voz que había encontrado su lugar en medio del caos. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirse lista para enfrentar su público, un nuevo desafío surgió. En su correo encontró un mensaje inesperado, una invitación para presentar su historia en un programa de talentos local. El pavor y la emoción la invadieron. ¿Realmente estaba preparada para la exposición pública? Las luces, las cámaras, los críticos. La duda se apoderó de ella nuevamente, reciclándose en un ciclo inquietante. Mientras pensaba en la posibilidad de hacer su sueño realidad, sentía que la balanza se inclinaba entre el temor y la gratificación. Sin embargo, había algo más profundo que la mantenía alerta. ¿Sería capaz de conectar con el público de una manera que trascienda su propia experiencia? Valentina cerró los ojos, rescatando la determinación que había sembrado en su corazón. El próximo paso no sería solo un desafío, sería un definitivo punto de inflexión. Y mientras se preparaba para el siguiente episodio de su vida, se dio cuenta de que esta travesía había empezado a forjar no solo a la artista, sino a la mujer que había soñado ser. El próximo día, Valentina se enfrentaría a una audiencia que no solo juzgaría su arte, sino también su valentía. La pregunta seguía retumbando en su interior como un tambor en el desierto. ¿Estaría no solo lista, sino dispuesta a mostrar su verdad más profunda? La mañana del evento llegó y Valentina se encontró en una atmósfera vibrante, envuelta en una mezcla de nervios y determinación. Cada rincón del lugar estaba diseñado para impresionar, con luces brillantes y un sonido que reverberaba como un latido constante. Sin embargo, el verdadero eco que resonaba en su interior era el de sus propios pensamientos. ¿Qué pasaría si su historia no era lo suficientemente impactante? ¿Si no lograba cautivar a la audiencia? Entendía en el fondo que esas emociones eran las grietas desde donde brotaba su autenticidad. Mientras esperaba tras el telón, recordó la conversación con el juez. Su voz resuena en su mente: la autenticidad hará que tu relato sea poderoso. Una imagen de su abuela se proyectó en su mente, su figura fuerte y decidida, que había perseverado a pesar de las adversidades. Valentina sonrió ante ese recuerdo. Era hora de rendir homenaje a su legado. Sin embargo, esa sonrisa pronto se tornó en tensión cuando escuchó el llamado de su nombre.
Subió al escenario y por un momento el mundo exterior se desvaneció. Enfrentó al público con todo su ser. Tomó una respiración profunda, como si se preparara para un salto. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que estaba desnudando su alma. Las historias de su infancia, llenas de dificultades y alegrías, fluyeron como un torrente. Narraba desde un lugar genuino, dejando atrás el deseo de aprobación. Conforme se sumergía en su relato, notó la conexión que se establecía con su audiencia. Miradas atentas, emociones palpables, sentía que su voz resonaba más allá de sí misma. Cada risa, cada suspiro, era un hilo que tejía un vínculo. Sin embargo, las sombras de la duda danzaban en su mente, recordándole que todo podía derrumbarse. ¿Qué tal si alguien no entendía? ¿Y si su verdad no resonaba con ellos? ¿Qué quedaría de su esfuerzo? Cuando concluyó su presentación, el silencio fue ensordecedor. Valentina sintió que el tiempo se detuvo, la incertidumbre a punto de consumirla. Sin embargo, pronto estallaron los aplausos, genuinos y cálidos. Una oleada de emoción la abrumó, había compartido su luz y vulnerabilidad. En ese momento entendió una verdad fundamental, no se trataba solo de impresionar, sino de ser vista. Las preguntas y comentarios que siguieron la sorprendieron. Muchos compartían historias personales que resonaban con la suya, la animaban a seguir explorando su visión artística. Ya no había inquietud, sino una llama de inspiración compartida. Sin embargo, mientras se retiraba del escenario, una sensación hueca comenzó a cernirse sobre ella. La euforia por el éxito empezaba a desvanecerse, y una nueva preocupación surgía. Ahora que había compartido su historia, ¿cómo podría seguir adelante? La presión de mantener aquella conexión, de nutrir esa relación con el público, se convertía en un nuevo desafío. Si este fue el principio, ¿cuál sería la siguiente prueba que tendría que afrontar? Con ese pensamiento abrumador, Valentina se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Estaba en la cúspide de un cambio, de una transformación que conllevaba una responsabilidad no solo hacia sí misma, sino hacia aquellos que habían resonado con su voz. Las luces del escenario ahora brillaban en su mente como un recordatorio de que había encontrado su lugar, pero también revelaban sombras que apenas comenzaban a explorarse. Al salir, una nota en su bolsillo la hizo detenerse. Una propuesta inesperada que cambiaría el rumbo de su carrera por completo. Estaba dispuesta a embarcarse en otra aventura, un camino que la obligaría a abrirse aún más. La decisión latía en su pecho y con ello una pregunta resolutiva: el momento de la verdad estaba a la vuelta. ¿Aceptaría el reto o se quedaría atrás, temerosa de lo desconocido? Valentina se detuvo un momento en el pasillo oscuro que conducía a la salida. La nota crujía entre sus dedos, un recordatorio tangible de las posibilidades que se abrían ante ella. La propuesta era atractiva, pero también aterradora. ¿Podría realmente abordar este nuevo proyecto? Su mente comenzó a girar, evaluando las implicaciones. Esta no era solo una oportunidad profesional, era la posibilidad de contar su historia de nuevo, esta vez ante una audiencia más vasta. Mientras sus pensamientos danzaban entre la emoción y el temor, se preguntó si realmente estaba preparada para este salto. ¿Qué significaría para su vida personal? Aún no había tenido tiempo de asimilar su experiencia reciente. Había compartido su voz y vulnerabilidad, y ahora la perspectiva de un compromiso a largo plazo la hacía dudar. La última presentación había sido terapéutica, pero esto era diferente. Esto requería la audacia de continuar explorando su propia historia. Camino a casa, las luces de la ciudad se mezclaban con sus pensamientos. Cada destello era un recordatorio de lo que acababa de lograr, de la conexión que había forjado. Pero la ansiedad la controlaba. De repente la idea de ser una figura pública comenzaba a asustarla. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad en medio de la atención constante? ¿Estaría dispuesta a abrirse ante un mundo que podría juzgarla? La pregunta quedó flotando, una sombra que buscaba desvanecerse. En sus horas de reflexión, Valentina reconocía que esta nueva etapa requeriría más que contar su historia, implicaría una autoexploración profunda. Se sintió tentada a esquivar la nota, a ignorar la oferta y regresar a la comodidad de lo conocido. Sin embargo, a medida que las dudas se agolpaban, tocó el papel con suavidad. Cada curva de sus letras la instaba a confrontar lo que había dejado atrás. Esa noche, sintió el peso de la decisión. En su interior, un conflicto poderoso había comenzado a crecer, la búsqueda de su voz frente a la presión de la perfección. A medida que el sueño se desvanecía, un destello de claridad irrumpió en sus pensamientos.
Sabía que su historia merecía ser contada, no solo como un relato de superación, sino como un reflejo de sus luchas y triunfos genuinos. Aceptar este desafío podría obligarla a confrontar aspectos de su vida que había mantenido ocultos. Esa mañana, mientras se preparaba para el día, enfrentó su propio temor en el espejo. Se dio cuenta de que cada marca, cada cicatriz, representaba no solo su lucha, sino su resistencia. Tomar el control de su narrativa se convertía en una herramienta de empoderamiento. No debía tener miedo de ser vista, de ser escuchada nuevamente. Su decisión estaba al borde. Valentina sintió que podría ser el inicio de una nueva era. Una que no solo la desnudaba ante los demás, sino que también la hacía enfrentarse a sí misma, una oportunidad para sanar viejas heridas y sanar a otros en el proceso. Envuelta en una mezcla de miedo y expectación, finalmente tomó una bocanada profunda y dejó escapar un suspiro decidida. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero había encontrado un propósito dentro de esa confusión. Con la nota arrugada en su bolsillo, se dirigió a su estudio, lista para escribir, para crear. La historia no había terminado, simplemente había cambiado de forma. Mientras abría su laptop, el zumbido del mundo exterior se apagó. Estaba lista para enfrentar el primer párrafo de su próximo capítulo, completamente consciente de que ya no podía volver atrás. La historia de Valentina no solo era suya, sino que ahora pertenecía también a aquellos que se habían inspirado en su voz, y en ese instante, un mensaje emergió en su pantalla, una invitación para colaborar con un reconocido productor interesado en su historia. Su corazón se detuvo. Estaba dispuesta a arriesgarse una vez más. ¿Estaba lista para sumergirse en este nuevo reto y explorar aún más su identidad? La tensión en su pecho creció mientras una mezcla de adrenalina y desafío la preparaba para lo que estaba por venir. ¿Sería este el momento en que finalmente se enfrentaría a su verdadero yo? El día siguiente amaneció con un aire fresco que traía consigo una renovación de esperanzas, pero Valentina no pudo evitar sentir que el peso de su decisión se intensificaba. La invitación en su pantalla había encendido un fuego interno, y el reto que visualizaba era abrumador. Se sentó en su escritorio, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, y no pudo evitar preguntarse si realmente poseía el coraje para correr este nuevo riesgo. Mientras tecleaba, las palabras parecían escapar de su mente, fluyendo con una facilidad casi mágica. Sin embargo, esa fluidez fue abruptamente interrumpida por su voz interior, una enemiga que surgió como el eco de sus inseguridades. Las dudas se transformaron en preguntas cada vez más insistentes. ¿Es suficiente lo que escribes? ¿Tu historia realmente importará a alguien más? Valentina luchó por mantenerse enfocada. Tienes una voz respetada, se recordó a sí misma, repitiendo las palabras como un mantra. Recordó las muestras de apoyo durante sus presentaciones anteriores. Pero estas memorias alimentaban tanto su confianza como su temor. La idea de que los espectadores no solo se unirían a su viaje, sino que también lo evaluarían, era aterradora. Tras unas horas de escribir, se armó de valor y decidió aceptar la invitación del productor. Esto no era solo un paso en su carrera, era una declaración de su compromiso con su propia narrativa, un compromiso que abarcaba lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. Como una mariposa que emerge de su capullo, Valentina comenzaba a despojarse de las capas de miedo y duda que había acumulado. La siguiente semana fue un torbellino de actividades. Reuniones, llamadas y correos electrónicos. El productor, un hombre de voz firme y entusiasmo contagioso, encendió una chispa en su interior. Él podía ver lo que ella aún no creía del todo. A medida que conversaban sobre ideas, Valentina sentía que sus ansiedades comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un sentido de propósito renovado. Era el momento de tomar su historia y darla a luz de una manera que siempre había deseado, auténtica y cruda. Sin embargo, en medio de este cambio, una preocupación persistente la acompañaba. Aunque estaba dispuesta a enfrentarse al mundo, la idea de desenterrar viejas heridas y compartir su vulnerabilidad a un nivel más profundo la mantenía en vilo. Había cosas que aún no había procesado. Sabía que podía convertirse en una voz para otros, pero ¿qué pasaría con su propia sanación? A medida que profundizaba en la escritura, se dio cuenta de que esta era una oportunidad no solo para contar su historia, sino para reescribirla. Al plasmar sus recuerdos en el papel, Valentina comenzó a explorar no solo sus victorias, sino también sus fracasos, esos momentos de desánimo, los tropiezos que la habían llevado a enfrentar sus propios demonios. Cada palabra le daba poder y cada capítulo la acercaba más a la mujer que temía revelar. Finalmente el momento decisivo llegó,
la grabación de su primer pitch ante las cámaras. Los nervios estaban en su apogeo, un torbellino palpable que hacía vibrar el aire. Con la mente latiendo en su pecho, Valentina hizo una pausa. Recordó todo lo que había enfrentado y cómo había llegado hasta aquí. En lugar de sucumbir al temor, eligió redirigir esa energía. Se sintió fuerte como nunca antes, con cada palabra que comenzaba a salir de su boca, dejó fluir su historia. Ya no había un suplicio del pasado, sino un puente hacia el futuro. La realidad comenzó a transformarse en una narrativa poderosa, algo que no solo resonaría en su público, sino que también puede que la sanara a ella, pero cuando terminó, aún sintió que no todo había sido dicho. Mientras abandonaba el set, un nuevo mensaje emergió en su teléfono, un viejo conocido que había intentado desestabilizarla en el pasado. Tal mensaje contenía advertencias de traición, insinuando que había personas que no deseaban que su historia viera la luz. El ciclo de su lucha personal parecía estar lejos de concluir. Valentina se quedó mirando la pantalla, la adrenalina y el temor chocando en su interior. ¿Podría realmente enfrentar una vez más a aquellos que podrían arrebatarle su historia, desdibujando el esfuerzo que había puesto en su autenticidad? El nuevo reto apenas comenzaba y la confrontación estaba a la vuelta de la esquina. El día de la presentación final llegó y Valentina se encontraba en el mismo escenario donde todo había comenzado. Aquel lugar emblemático ahora le era familiar y al mismo tiempo intimidante. Más de una vez se había enfrentado a las luces brillantes y al público expectante, pero hoy había una diferencia fundamental: sabía quién era y qué quería comunicar. Las dudas y los temores que una vez la paralizaron habían sido sustituidos por una confianza sólida. A lo largo de su travesía, Valentina había hallado no solo su voz artística, sino también su capacidad de resistir y crecer. Recordó cada ensayo, cada lágrima, cada palabra escrita con fervor. La historia que había decidido contar, la historia de su abuela, sus sacrificios, y su propia lucha por encontrar un camino auténtico, era un testimonio del amor y valentía que llevaba en su corazón. Subió al escenario con una mezcla de aplomo y emoción. El público, su antes temido tribunal, ahora parecía un espacio de conexión y no de juicio. Sentía el eco de los aplausos pasados, las historias compartidas, y cada uno de esos momentos le dio la energía que necesitaba. Era tiempo de rendir homenaje a su legado. Cuando comenzó a hablar, no solo narró su historia, la llevó a la vida. Usó su arte para transportar a la audiencia a aquellos momentos vívidos de su infancia en Oaxaca, transformando su dolor en un vehículo de esperanza. La respuesta del público fue inmediata y palpable, se sintió la emoción en el aire. Cada risa y cada suspiro la llenaron de una energía renovadora, como si todos fueran parte de su viaje y su crecimiento. Esa conexión la empoderó y en un instante se sintió completamente libre. Al concluir su presentación, los aplausos resonaron como un rugido de aceptación. Valentina había compartido su narrativa más íntima, y el público le había devuelto su autenticidad con creces. Aquello era más que una actuación, era una proclamación de quién era y de las raíces que la moldeaban. Al bajarse del escenario, una oleada de satisfacción le invadió. Había reclamado su historia. En el backstage, el juez se le acercó con una sonrisa genuina. Valentina, lo que hiciste hoy es monumental. Has iluminado una historia que muchas personas necesitan oír, le dijo. Y entonces, en un giro inesperado, él le ofreció un contrato para trabajar juntos en un proyecto que capturaría su relato de manera más extensa. Valentina sintió que todos los sacrificios, las dudas y los miedos finalmente habían valido la pena. Al salir del lugar, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, era de su madre. Estoy tan orgullosa de ti. Has crecido y encontraste tu voz. Nunca dejes de ser quien eres, decía. Aquellas palabras la iluminaron. Las décadas de expectativas familiares se habían transformado en un legado de apoyo y amor. Valentina había conquistado no solo el escenario, sino su vida. El miedo al que dirán había sido reducido a cenizas por el fuego de su autenticidad. Y mientras miraba hacia el horizonte sabía que estaba lista para enfrentar cualquier adversidad que pudiera surgir. Había encontrado su esencia, y ahora estaba empoderada para seguir contando su historia. Su viaje estaba lejos de terminarse, era solo el comienzo de un capítulo magnífico. Hoy, Valentina es la artista que siempre soñó ser, con una voz fuerte, decidida y plena de valor. Para quienes han seguido su travesía, queda un mensaje claro: nunca es tarde para hallar tu verdadera voz. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran estos relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.